damos un cordial saludo a nombre del Centro de Desarrollo Integral Mujer y Género de la ilustre Municipalidad Al Bosque. Le damos la bienvenida a este segundo conversatorio que se da en el marco de un ciclo de conversaciones virtuales que estamos realizando desde la semana pasada. Este ciclo se llama Entre Nosotras Nos Cuidamos. Esta iniciativa da continuidad al trabajo que la municipalidad ha venido desarrollando durante mucho tiempo en relación a la sensibilización y visibilización de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres en particular. Hoy nos dirigimos en vivo para poder generar un espacio de acompañamiento virtual orientado, ¿cierto?, a dialogar en torno al tema del trabajo doméstico, la precarización y el sostenimiento de la vida. Y para eso vamos a tener una invitada especial, ¿cierto?, que nos acompaña el día de hoy, Ruby Urati Miranda. Ella es licenciada en Historia y maestranda en Estudios Latinoamericanos. La semana pasada dimos inicio a este espacio junto a María Cristina Valdés San Martín, psicóloga clínica y sexóloga. El conversatorio que hicimos la semana pasada, ustedes lo pueden ver en El Bosque TV, y al igual como también va a poder ser consultado este conversatorio que va a quedar registrado. Vamos a dar, ¿cierto?, entonces inicio a este espacio y le damos un cordial saludo también a Karina Sánchez Villegas, compañera del Centro de Desarrollo Integral Mujer y Género, y Ruby, ¿cierto?, quienes vamos a estar conversando junto a mí, que les habla, Evelyn González Seguel, también del Centro de Desarrollo Integral Mujer y Género. Hola, Ruby. Hola, Evelyn. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Bien. Hola, Karina. Hola, Evelyn. Hola, Rubí. Hola a todas nuestras vecinas que nos están viendo. Les agradecemos, por supuesto, que se hayan conectado, que nos hayan esperado. Les pedimos disculpas por el retraso en la conexión, pero estuvimos resolviendo algunos temas técnicos y ya que están listos, estamos acá y seguimos reflexionando en torno a la situación de las mujeres en diversos ámbitos, ¿cierto? Durante esta pandemia que nos ha afectado a todos, a todas, pero particularmente a nosotras en ciertas cosas como el trabajo doméstico, que hoy día vamos a abordar con Rubí, a quien también le agradecemos, por cierto, acompañarnos y estar disponible para compartir con nuestras vecinas. Y bueno, en ese sentido queremos partir este espacio con una pregunta. El trabajo doméstico, como mencionaba Karina, ¿de qué forma ha sido impactado en el contexto de la pandemia a nivel latinoamericano y a nivel de nuestro país? Bueno, Evelyn, Karina y vecinas que me están escuchando, respecto a esta pregunta, justamente como dicen las compañeras acá, ha sido un impacto general, planetario, diría yo, el tema de la pandemia, pero particularmente el trabajo doméstico se ve afectado porque ha aumentado, ¿ya? Y la carga, digamos, esta doble jornada laboral también se ha agudizado. ¿Por qué ha aumentado el trabajo doméstico? Sencillamente porque ahora la totalidad de integrantes de una familia y una comunidad están confinados en el encierro, por supuesto, con esta cuarentena preventiva. Entonces, ¿qué pasa? Además de aumentar, como les decía, también se van generando como ciertas rencillas o conflictos interpersonales propios de una familia. Y en este sentido quisiera un poco hablarles sobre qué es lo que consideramos como trabajo doméstico para entender cómo ha aumentado. El trabajo doméstico es el trabajo que realizamos las mujeres, generalmente, no digo que hayan hombres que no lo realizan, pero generalmente, históricamente lo han hecho las mujeres y tienen que ver con todas esas tareas que realizamos en el interior de nuestro hogar para reproducir la fuerza de trabajo, ¿ya? En el fondo, todo lo que necesitamos, trabajadoras y trabajadores, para seguir manteniendo un estándar de vida para poder ir al otro día a trabajar, por supuesto. Entonces hablo de cocinar, hablo de lavar, de planchar las que todavía planchan, los trabajos de cuidado, ya el trabajo de cuidado de niños, niñas, personas enfermas o con alguna discapacidad o de ancianos.
el trabajo psicológico o afectivo que tiene que ver con la contención, ¿ya? Psicológica y emocional de los miembros de nuestra familia. Esa tarea lamentablemente todavía recae, digamos, en quien pueda cumplir este rol como de jefa de hogar. Casi siempre es la mamá. Nosotros desde muy niños y niñas siempre buscamos un refugio allí. También tiene que ver con el trabajo sexual, ¿ya? No tiene que ver con el consentimiento de la voluntad, sino cómo el sistema históricamente nos ha mecanizado nuestro cuerpo para ser reproductoras de esta mano de obra también de una forma biológica, ¿cierto? Con parir seres humanos que también, digamos, en el tiempo se van a transformar en trabajadores. Y bueno, y también el trabajo mental, ya que esa es una arista que no se contempla mucho en los discursos feministas y que tiene que ver con toda esta carga mental que implica organizar, planificar las compras, no sé, planificar quién va a llevar o cómo va a llevar a los niños al colegio o cómo vamos a trasladar a los enfermos, los ancianos o discapacitados a los centros de salud, qué sé yo. Como sabemos que la vida en general está paralizada, y está atendiendo solo, digamos, lo que tiene que ver con el COVID, los niños y las niñas no van a la escuela. Entonces, allí hay un primer punto. Las mujeres, digamos, tenemos que hacernos cargo, las dueñas de casa, de ese acompañamiento en el proceso de aprendizaje. Tenemos que de alguna forma actualizarnos en herramientas digitales, ya, porque ahora se sabe que en algunos casos los colegios están haciendo clases por videollamada, igual que esto. Tenemos que, por supuesto, ver de qué manera vamos a cuidar o supervisar a nuestros hijos que antes estaban en el colegio, porque en el colegio también reciben ciertos cuidados. También el tema de cocinar más, de limpiar más, porque se ensucia más rápido, hay que organizar más. En el fondo se está requiriendo mayor cantidad de cuidados y trabajo doméstico en menos tiempo, es decir, con más frecuencia. Ahora, si nosotros queremos sumar, porque los tiempos han cambiado, por supuesto, y las mujeres, al menos de los 90 en adelante, empezamos a entrar en masa al mercado laboral y ya no solo trabajamos al interior del hogar, sino también lo hacemos fuera de él, ¿ya? En un trabajo asalariado en el mercado o también como trabajadora independiente. Entonces, esta doble jornada laboral se agudiza, incluso en algunos casos llega a ser triple, en el caso de las mujeres que se organizan y me imagino acá las vecinas, por ejemplo, para organizar una olla común, ya, para organizar una comunidad, eso también es un trabajo. Entonces se agudiza esa doble jornada y es muy difícil compatibilizar ambos trabajos en un mismo espacio. O sea, yo me imagino, por ejemplo, a las compañeras que son docentes, ¿ya? Que tienen que planificar, preparar su material docente, hacer sus clases, además tienen hijos y hijas, tienen que prepararse, digamos, como en el tiempo para poder asistir y atender a las necesidades como de aprendizajes de los niños, y además hacer las cosas que se hacen en una casa siempre, o sea, limpiar, cocinar, qué sé yo, botar la basura, ir a la feria. Bueno, en este caso ahora ya no. Eso también es un factor que conflictúa de alguna manera. O sea, si ya no puedo dirigirme a los lugares comunes donde yo me abastecía, ¿cómo lo hago ahora? ¿Ya? Han salido en la tele y en todos lados estas iniciativas que se han levantado como para proveer, por ejemplo, del alimento con estas ollas comunes, pero también yo conozco de iniciativas en los territorios de mujeres que se organizan para hacer las compras juntas. Una, para, digamos, dejar en las manos de algunas la tarea de ir a comprar, en otras las tareas de planificar lo que se va a comprar y también para abaratar costos. Entonces, por supuesto que el trabajo doméstico se ha visto afectado de una manera súper evidente, y digo evidente porque ahora que estamos todos en la casa podemos verlo, ya podemos ver todas las cosas que se hacen para mantener una casa, una familia o una comunidad, ¿ya? Y por supuesto aumenta, además del trabajo, la pobreza de tiempo, ya que ese también es un fenómeno que se ve mucho desde la economía feminista, porque la pobreza no es solamente monetaria, no tener un ingreso. En el caso de las mujeres con esta doble jornada laboral, también es pobreza de tiempo, porque no hay tiempo para el ocio, no hay tiempo para los gustos personales. Entonces yo desplazo las cosas que quiero hacer para mí en función de atender a mi familia, que ahora está requiriendo 24/7 mi atención. Muy interesante tú lo que planteas, ¿cierto?, en relación al impacto
que ha tenido esta crisis sanitaria que se vive a nivel, ¿cierto?, del trabajo doméstico. Y en ese sentido, bueno, hay un trabajo histórico, ¿cierto?, que ha sido invisibilizado y desde el cual también como mujeres, ¿cierto?, las vecinas y dirigentes sociales también tienen su opinión al respecto. Quiero compartir ahora con ustedes una pregunta de una vecina, Gladys Berríos Aravena. Ella es dirigente social de una agrupación del sector 6, quien quiere plantear una inquietud en relación a esto que mencionamos, ¿cierto?, del compartir y de los múltiples roles que una mujer tiene que desempeñar. Escuchemos a nuestra vecina. Buenas tardes, mi nombre es Gladys Berríos, soy del sector 6 y mi consulta es la siguiente. ¿De qué forma se pueden compartir los roles y labores de la casa en el contexto de encierro? Ya que muchas de nuestras mujeres que siguen trabajando en nuestra comuna tienen que seguir en sus casas haciendo los deberes, aún estando los esposos y los hijos o hermanos presentes. Ruby, ¿cómo podemos responder a esta inquietud de nuestra vecina? Bueno, la vecina está preguntando por cómo podemos compartir las labores en el espacio doméstico, y esa es una pregunta súper difícil de contestar, porque aparentemente pareciera simple, como, bueno, compartir las responsabilidades ya de las labores domésticas, pero no es tan simple, porque, como les decía anteriormente, nosotras hemos estado históricamente relegados a este trabajo. Hay toda una construcción social en torno a nuestra identidad femenina que hacen ver que pareciera que es un trabajo que por naturaleza hacemos, que hacemos por amor, y es súper difícil escudriñar en temas que tienen que ver con el amor, con los vínculos, porque no podemos llegar y decir y negar en el fondo que hay un amor a través del cuidado, a través de la atención. Lo que pone en el centro, digamos, esta discusión desde el feminismo es que no sea un trabajo por amor, es que nuestro pago no puede ser el amor, la retribución. Entonces, en ese sentido, yo creo que además de compartir, digamos, las responsabilidades, hay que partir de antes hablando estas cosas. Y eso va a depender de las relaciones interpersonales que haya en cada hogar. Como yo les contaba, yo, por ejemplo, vivo con 2 varones que son mis amigos, tenemos la suficiente confianza para hablar esto, decir, oye, ¿sabéis que necesito que nos hagamos responsables? ¿Ya? ¿Y por qué hablo de la palabra responsabilidad o corresponsabilidad? Es decir, compartir la responsabilidad, porque muchas veces nos han hecho creer que si alguien participa de las labores domésticas, está ayudándonos, ¿ya? Lo mismo que pasa con la crianza de niños y niñas. No es una ayuda, ¿ya? Es una responsabilidad que también hay que asumir en conjunto. Entonces, primero hay que hablar de eso. También hay que empezar a nombrar nuestro trabajo como trabajo. Nuestro trabajo es un trabajo, solo que no es remunerado y ha sido sistemáticamente invisibilizado con esta, digamos, construcción perversa que hacen de la feminidad, de decirnos que es por amor. Es un trabajo. También yo creo que uno puede, en el fondo, empezar a compartir de una manera más auténtica, en el fondo, con intenciones reales, entendiendo que lo que nosotros hacemos a través del trabajo doméstico no es solamente cubrir necesidades, ¿ya? Sino que necesidades y deseos, ¿ya? Y en ese sentido les comparto una reflexión que hacen desde la economía feminista que habla de la palabra necesidades, ¿ya? Suena raro, yo sé que no existe la palabra, pero en el fondo es juntar los deseos y las necesidades. O sea, yo no solamente estoy pidiendo que te responsabilices de las labores domésticas porque quiero que tomen la responsabilidad y sacarme trabajo, sino que también hay un deseo allí, hay un deseo de que yo tengo de tener tiempo para hacer otras cosas. O sea, yo no quiero solamente ser la madre de, la esposa de y la jefa del hogar. Soy una persona, soy mujer, tengo gustos, intereses, placeres, deseos, qué sé yo. Y lo otro que yo creo que hay que empezar a hablar, en el fondo como acuñar en nuestro lenguaje y decirlo, llamar las cosas por su nombre. Como les decía, trabajo, hay necesidades y bueno, hablando de corresponsabilidad también, y hay otra cosa que yo creo que es
tal vez lo primero. Yo creo que hablarlo va a ayudar a problematizar. Ahora se está haciendo evidente, ¿ya? Entonces eso también nos ayuda, por así decirlo, pero también entender que este es un problema que es social. Esto no es algo que solamente nos atañe a las personas que estamos dentro de cuatro paredes en una casa. No es que yo, Rubí, jefa de hogar, tenga estos problemas y esté cansada, es algo social, es histórico y también es político. Por lo tanto, la invitación que se hace desde el feminismo es hablar de esto por su nombre, ya hablar de esto por su nombre y organizarse. Por ejemplo, el ejemplo de las ollas comunes para mí es un ejemplo de estrategias ya que se valen de la solidaridad y el apoyo mutuo y sacan un poco esta problemática desde la intimidad del hogar, la sacan hacia lo público y se comparte allí y se generan redes, se establecen redes de solidaridad, redes de cuidado entre mujeres y en una comunidad completa. Entonces, yo creo que más allá de decir, oye, necesito que me ayude o que te responsabilice, hay un trabajo previo, es un proceso largo, y es empezar a nombrar las cosas por su Por su nombre. Rubí, pensando Sí. justamente en lo que tú planteas, claro, es un trabajo político el que tenemos que hacer las mujeres, ¿cierto? Por, Ujú, eh, digamos, posicionar el trabajo doméstico como un trabajo que vale, ¿cierto? Que no ha sido ujú, remunerado, que ha sido invisibilizado, pero también hay una responsabilidad, pensando en la pregunta que nos hacía nuestra vecina, ¿cierto? Una primera instancia es justamente conversarlo, visibilizarlo, problematizarlo, que es lo que estamos haciendo acá, pero también hay una responsabilidad que tiene que ver con la justicia y que tiene que ver con el rol de los hombres también en aquello, ¿no? O sea, claro. aquí no solo somos las mujeres las que tenemos que estar pendientes de estos temas, ¿cierto? Porque como es un problema social, todas y todos debiéramos estar involucrados y en ese sentido también invitamos a nuestros vecinos con todo el cariño a hacerse parte de las labores de la casa, que no son solamente, digamos, el aseo, como tú decías, sino que, o sea, hoy día lo vemos en época de pandemia, se ve muy claramente los trámites sociales. Los trámites Ajá, sociales también son parte del trabajo doméstico que reproducen la vida, ¿cierto? Buscar ayuda, no sé, hacer una postulación, y de eso también se tienen que hacer cargo hombres y mujeres, ¿cierto? Y esas son las cosas que tenemos hoy día la oportunidad, siendo que se tensionan igual las relaciones al estar, digamos, en cuarentena, también es una oportunidad de conversarlo y de a lo mejor generar otros contratos más explícitos respecto de cómo exacto. trabajamos en conjunto en la casa. Sí, sí, justamente tiene que ver con eso. Yo a eso me refiero con la corresponsabilidad, tanto con los varones como con el resto de los miembros de la familia. Y es súper difícil y bueno, es una realidad de muchas mujeres que en esta pandemia están conviviendo con su agresor, ¿ya? O con su abusador. Entonces, por eso yo partía respondiendo así como que es súper difícil, porque en el fondo, ¿cómo yo le digo a una mujer que vive con su agresor que oye, necesito que me ayudes a hacer las cosas? O sea, ya sabemos cuál va a ser la respuesta y la reacción. Terrible. Pero Eh, disculpa, ahí Em, solo porque también es un tema que hemos abordado. Sabemos que es complejo y también como municipio nos hemos puesto en una campaña para poder visibilizar que para muchas mujeres la casa no es un lugar seguro. Y eso es algo exacto. que hemos estado compartiendo con nuestras vecinas y si ese es el caso de alguna de nuestras vecinas que nos está viendo, queremos contarles que tenemos un programa que hace atención a las vecinas que están viviendo esta situación. ¿Ya? Es un programa que tiene atención gratuita, tiene orientación psicosocial, legal, y hoy día estamos atendiendo en cuarentena con turnos éticos, presenciales, pero también a través de teléfono, y en la plataforma de Municipalidad del Bosque .cl/en casa puede encontrar toda la información de apoyo para aquello. Eso. Ujú. Bueno, y lo último que quería decir respecto a esto, como les comentaba, es un proceso largo. No es algo que se va a lograr de un día para otro, pero yo creo que tenemos que empoderarnos un poco de la labor, digamos, de crianza que tienen mujeres y hombres en una familia, en una comunidad, y hay que empezar mirando la infancia. O sea, cómo desde nuestra infancia todos hemos sido socializados, las mujeres en cosas de mujeres y los hombres en cosas de hombres. Entonces, a las vecinas que son mamitas, que tienen hijes, que tienen nietos, nietas, yo creo que desde allí se puede, en fondo, eh,
germinar de alguna forma lo que después podemos cosechar en años, ¿ya? Y es que no hay que socializar a los niños así como en cosas de niños y las niñas en cosas de niñas. Yo creo que todos debemos ayudar por igual y por supuesto va a depender de la edad de los niños y las niñas, pero también dándole pequeñas tareas acorde a su edad, a sus capacidades que puedan hacer para que de a poco empiecen a socializarse con las labores del hogar. Y también hay un sentido de pertenencia en que mi hogar es el lugar donde vivo con las personas que yo quiero, hay un vínculo afectivo, por lo tanto lo cuido y me preocupo y yo también participo, porque además de haber mucho machismo, por supuesto, mucho capitalismo ya, porque nuestro trabajo sostiene el capitalismo y no nos pagan, también hay mucho adultocentrismo en esto, ya, en creer que los niños no pueden aportar, las niñas no pueden aportar, pero un adultocentrismo igual un poco sexista porque las niñas desde muy chiquititas empezamos a aportar y en ese sentido le dejo un dato de la encuesta del uso del tiempo 2015 del INE en Chile. Ahí se ve como en todos los rangos etarios, siempre hasta los rangos etarios más pequeños, es el sexo femenino el que aporta más en las labores del hogar. Y yo creo que ese es un desafío que tenemos las mujeres y los hombres de transformar y transformar de a poco, con respeto, con afecto. Yo creo que es súper lograble y que se Eso va a poder no. evidenciar. Claro, Lo que plantea Rubí, interesante. disculpa, Eve, lo que plantea Rubí creo que nos puede dar para tema de otro conversatorio que es la educación no sexista, Sí. ¿cierto? Que no es solo la educación formal en los colegios, sino que también cómo nos formamos desde pequeñitas, ¿cierto? En la diversidad de labores y de roles que podemos, porque también no son solo dos, ¿cierto? No hay Claro. un femenino masculino binario. Hay un montón de, digamos, de temas que podríamos sacar de acá. Evelyn. Bueno, súper interesante lo que planteas en relación, ¿cierto?, al rol y la relevancia del trabajo doméstico, a cómo también el lenguaje construye realidades, cómo también el hecho de ir compartiendo los roles, ¿cierto?, desde la primera infancia en adelante, también de ir poniendo límites, también de decir no, cobra un rol importante. En ese sentido, ¿cierto?, vemos que las mujeres somos fundamentales en lo que tiene que ver con el sostenimiento de la vida. Y en ese sentido, en esa línea, tenemos una inquietud, una reflexión de la misma vecina que anteriormente nos hizo una pregunta que nos gustaría que pudiéramos escuchar. Mi inquietud surge a raíz de ver a muchas mujeres de nuestra comunidad que están siendo sobrepasadas tanto en su salud mental y en la convivencia familiar, ya que están realizando doble trabajo o doble labor y sin ayuda de sus familiares que la rodean, ya sean esposos, hijos, hermanos. Y necesito que ellas se sientan apoyadas y se sientan protegidas o que alguien las escucha. En estos momentos que estamos viviendo en el país de esta gran pandemia. ¿Puedes tú introducir la respuesta de nuestra invitada, por favor? Bueno, la idea era escuchar la reflexión, ¿cierto?, de nuestra vecina en relación a los roles, ¿cierto?, que tiene que desempeñar las mujeres, también cómo impactan en nuestra vida. Y la idea era también escuchar a ella y que tú nos pudieras contar también cómo las mujeres, si estamos hoy día o no en un escenario de igualdad de condiciones en relación al sostenimiento de la vida y el trabajo doméstico en relación a los hombres. Bueno, un poco lo mismo que veníamos hablando, yo me atrevo a decir con evidencia, y todas podemos decirlo, que las mujeres somos las protagonistas en el sostenimiento de la vida. Entonces, nos impacta desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿ya? Y por supuesto que no estamos en una igualdad de condición con los hombres, porque justamente el hecho de que nosotras seamos las protagonistas del sostenimiento, ahí ya te está hablando de una desigualdad de género, una relación de poder, ya jerárquica, donde las mujeres fuimos relegadas a esas labores, ¿ya? Hay
un concepto desde el feminismo, desde la economía feminista que se llama el patriarcado del salario, ¿ya? Que tiene que ver con este régimen eh, sumamente autoritario, por supuesto, que genera el hecho de que exista el salario solo para el varón. O, bueno, yo sé que esto no es así porque hay mujeres que hoy en día trabajan, tienen un trabajo asalariado también, pero si lo pensamos históricamente, desde que surgen estos debates, era así, el varón tiene el salario y desde allí gestiona y organiza en el fondo todo lo que pasa en su casa. Y tener ese salario lo exime, lo deja libre de las labores de reproducción y de cuidado, ¿ya? O sea, porque tiene un salario, porque tiene un trabajo, en el fondo, porque es quien tiene el dinero, ¿ya? Los exime de esas labores y nos sobrecargan a nosotras, pensando también no solo en el trabajo doméstico, sino también en el trabajo asalariado en el mercado. Es evidente y también es un fenómeno planetario la brecha salarial. O sea, solo por ser mujeres se nos castiga allí a través del salario que podemos obtener nosotras mismas. Tampoco estamos en igualdad de condiciones porque el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados está feminizado, como les decía, y está privatizado dentro del hogar. ¿Y quiénes son las reinas y amas, como nos han hecho creer del hogar? Las mujeres. Entonces, también hay todo un tema con la seguridad social, en el caso de Chile particularmente, en que lamentablemente nos despojaron de todos nuestros derechos sociales, ¿ya? En salud, educación, vivienda, hay un empobrecimiento que es estructural. Y, por ejemplo, si pensamos en las pensiones, ahí ya no estamos en igualdad de condiciones con los hombres, porque el hecho de que tengamos que hacernos cargo de la crianza, ¿ya? Y del trabajo doméstico muchas veces nos mantiene fuera del mercado de trabajo, fuera de tener cotizaciones, ahí se nos genera lagunas gigantes previsionales, y en el momento en que nosotros, entre comillas, decidimos jubilar y dar un tiempo para el descanso, nos encontramos con que no hay ni un ahorro, y tenemos que seguir trabajando, ¿ya? O También es el sea, caso de los hombres, por supuesto. Claro, no, en ese estaba pensando, sentido, disculpa, Eve, solo para complementar la respuesta de Rubí, que si hablamos del trabajo, el tema de la previsión social es solo si hablamos del trabajo que es formal, o sea, con contrato. Y la Ajá. realidad de las mujeres en Chile es que el trabajo informal está casi copado por mujeres, hacia el Exacto. 80%. Es decir, las mujeres para poder sostener todo este trabajo no remunerado, ¿cierto? Que es el cuidado de la familia, tenemos que optar por tener, digamos, un trabajo, un ingreso a partir del trabajo informal, que nos permita Exacto. tener tiempo para hacer todo esto, ¿cierto? Poder manejar nuestros tiempos. Y muchas veces se nos ha contado que esta es la panacea para nosotras, pero no es tan así. Y claro, quería yo solo despedirme, disculpa Rubí, disculpa a nuestras vecinas, pero tengo que entrar a una reunión ahora. Así es que les mando un abrazo, dejo a Evelyn, que es la conductora oficial del espacio, y te agradezco Rubí, gracias Evelyn, un abrazo, nos Gracias, vemos. Karina. Nos Ya, vemos. bueno. chao. Gracias, Karina. Bueno, Karina sigue intensamente trabajando, igual que muchas compañeras y compañeros de la comuna, ¿cierto? Para atender las necesidades de urgencia que tiene nuestras vecinas, nuestros vecinos. Importante como destacar la labor de la municipalidad. Estamos viviendo un momento muy complejo a nivel país, a nivel comunal y a nivel mundial. Y todos los esfuerzos se están poniendo sobre la mesa, ¿cierto? Para poder ir en ayuda de todas las personas que más lo necesitan. Y también, por otro lado, también seguir trabajando en lo que tiene que ver con la sensibilización, ¿cierto?, en torno a los derechos humanos y los derechos de las mujeres y una vida libre de violencia, porque eso es algo que sigue ocurriendo lamentablemente, y es en ese sentido es que hoy día nosotros estamos, ¿cierto?, acá en este espacio de conversación virtual, y vamos a seguir todos los viernes con diversas invitadas con distintos temas. A propósito de lo que hablábamos de la valorización del trabajo doméstico, también tiene que ver con la conciencia, ¿cierto?, que se tiene respecto de los derechos, de cuáles son mis derechos, cuáles son los derechos humanos también. Y en ese sentido, ya para ir, ¿cierto?, finalizando, queremos como un poquito analizar esta pregunta de cómo podemos hacer valer nuestros derechos humanos en el ejercicio de la labor doméstica. Antes que Ruby
nos puedas ahí compartir alguna reflexión. Queremos compartir una reflexión de otra vecina, una dirigente social de nuestra comuna, Verónica Fuentealba, quien nos va a compartir una reflexión en torno a esto, a los derechos humanos. Hola, me hicieron una pregunta. ¿Qué es lo que yo consideraba de derecho humano en el hogar? Y fue raro. Fue raro porque uno nunca piensa que uno tiene derechos humanos en su casa. Y pensando un poquito, analizando la pregunta, en realidad es dignidad, es respeto, es amor. Pero no que te los den, sino que te los... A ver, es como un conjunto de cosas para mí. Yo entrego amor, entrego respeto, educo con todas esas cualidades a mis hijos, a mi marido también. Y mi marido me debe entregar lo mismo. En el caso de las mujeres que tenemos nuestros maridos, aunque el mío trabaja lejos, no pasa muchos meses acá en la casa, entonces soy mamá y papá muchas veces. Y analizando esta pregunta me di cuenta de que sí, la dignidad que yo me tengo, el respeto que mis hijos tienen por su madre, es súper importante para seguir en esta labor, para visibilizar lo importante que es para esta sociedad el trabajo de una mujer dueña de casa, de una mujer. Bueno, ahí escuchamos parte de la reflexión, ¿cierto?, de nuestra vecina en relación a esta pregunta que muchas veces nos parece como ¿cómo tenemos derecho? O esto es un derecho humano, ¿cierto? ¿Cómo podríamos ahí complementar esa reflexión que inicia Verónica? Sí, bueno, respecto a los derechos, yo creo que es una materia que en general todos los chilenos estamos súper distanciados, ¿ya? Por lo mismo que les comentaba, hay una ausencia de derechos sociales, por ejemplo, le hablaba de la seguridad social, que tiene que ver con la salud, con la educación, con la vivienda, con las pensiones. Esos ya... Claro, hay derechos porque estamos en un estado subsidiario, en el fondo que subsidia a las personas que no pueden tener como autoproveerse, digamos, el sostenimiento de su vida. Pero también es súper complicado y yo creo que acá más o menos todos nos hemos empezado a dar cuenta desde el estallido social que hay derechos. Uno googlea la Declaración Universal de los Derechos Humanos y te habla de igualdad, de libertad, del derecho a la salud, a la educación, el derecho a la migración, y después lo contrastamos con nuestra Constitución y nos damos cuenta que, claro, allí en el papel están escritas esas cosas, porque digamos es una obligación de los estados verter todos esos aspectos de derechos en la Constitución, pero también vemos por otra parte que el que más tiene derecho acá en Chile es el mercado, ¿ya? Entonces, desde allí, y yo también comparto un poco lo que dice la vecina, es como, ¿tengo derechos realmente? Porque pareciera que dentro del hogar no se cumplen, o sea, yo miro y tampoco veo derechos humanos. Han habido convenciones desde ONU Mujer, nuevos desafíos para los estados para hacer cumplir, por ejemplo, la eliminación de toda violencia hacia la mujer, y después vamos a los hogares más pobres y nos damos cuenta que no, vemos las noticias y todos los días o todas las semanas vemos una compañera, una mujer que amaneció muerta dentro de una bolsa, o niños y niñas abusadas dentro de su propio hogar, ¿ya? Y me tomo un poco de lo que dijo Karina anteriormente, que he sabido que los abusos sexuales, el acoso y la violencia se dan dentro del hogar, dentro de un espacio que debería asegurarnos a nosotros la protección, ¿ya? O sea, un lugar donde yo vivo, donde estoy la mayor parte de mi tiempo, donde duermo, donde hago el amor, donde, no sé, me distraigo, qué sé yo. Y para mí es imposible un poco ejercer, digamos, esos derechos humanos dentro del hogar mientras no haya igualdad.
¿ya? Mientras el cuidado y el trabajo doméstico siga estando privatizado en el hogar. O sea, mientras no hayan políticas públicas, mientras no haya un Estado o una comunidad o organización en el fondo, mientras no hayan otros entes aparte del hogar organizando el cuidado, ya llámese escuela, sala cuna, no sé, en el tema de la salud o políticas públicas a través de bonos, bueno, todos los estados tienen una forma diferente de proveer eso, yo creo que es súper difícil hablar de derechos. Sin embargo, yo creo que en la historia ya de la humanidad, ningún derecho ha sido regalado, ¿ya? Así todo se ha conquistado, se ha ganado a través de la organización, la movilización. Y también quisiera reiterar esto que les decía anteriormente con el tema de la organización. Es súper difícil que nosotras solas podamos ejercer un derecho dentro de las cuatro paredes de mi hogar. Para eso se necesita organización. Saber que no estoy sola, saber que estoy acompañada, saber que soy un sujeto de derecho. ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son los derechos de la mujer? Y también saber cuáles son los que no tenemos. Porque sabiendo los que no tenemos, nos organizamos para ir y conquistarlos, ¿ya? Bueno, aprovecho de saludar, por supuesto, la iniciativa de las ollas comunes, que a través de la historia las mujeres siempre hemos protagonizado. Cuando hay hambre, sale la olla común, ¿ya? Entonces, desde allí, desde ese poder, esa organización que surge, yo creo que tenemos que agarrar vuelito y seguir e intentar sacar cada vez más nuestras casas a la calle, como dice, tirar la casa por la ventana. En este sentido, también hacerlo, ya organizarnos y acompañarnos vecinas, porque una mujer sola que, por ejemplo, está siendo violentada y que le están transgrediendo todos sus derechos humanos, sola nunca va a salir de esa situación. Yo creo que la compañía en ese sentido es súper transformadora y revolucionaria. De repente uno no necesita que vengan a decirte qué es lo que tienes que hacer, ¿ya? Simplemente basta con sentirte acompañada y saber que no estás sola. Hay otros casos que por supuesto necesitan más asistencia y contención, pero yo creo que el llamado a la organización es súper, súper, súper difícil de hacer valer porque el trabajo doméstico, así como está concebido desde el patriarcado y el capitalismo, es casi una esclavitud. Una esclavitud porque te dices que tienes que hacer eso porque sí, tienes que hacerlo gratis, tienes que hacerlo 24/7 y en algunos casos de manera vitalicia. Se entiende el cuidado hacia menores, ¿ya? Se entiende el cuidado hacia enfermos, hacia ancianos, pero no se entiende en el 2020 que sigamos proveyendo de cuidados a personas que pueden hacerlo por sí solos, ¿ya? Personas que están sanitas, tienen sus cuatro extremidades para hacerlo. Entonces, creo que los derechos hay que conquistarlos de a poquito, también es un proceso largo, pero claro, yo creo que si queremos partir como de lo particular a lo general, desde lo íntimo hacia lo público, es importante que cambiemos nuestro lenguaje, que empecemos a inundar nuestro lenguaje de estas palabras. Esto es trabajo doméstico, es trabajo no remunerado, hay que corresponsabilizar a los hombres, hay que compartir, o sea, el cuidado tiene que ser organizado socialmente, desde allí empezar a hablar, las que tienen, digamos, relaciones más sanas de respeto en sus hogares, pueden hablarlo, ¿ya? O sea, las mujeres tenemos una voz, no estamos locas, no estamos histéricas, no nos estamos quejando por nada, pero creo que se pueden hacer ambas cosas paralelamente, organizarse, salir, mirar, juntarme con el vecino, conversar, participar, generar instancias donde las mujeres podamos desarrollarnos como subjetividad, como individualidad, donde podamos dejar de ser, aunque sea por un ratito, la madre de, la esposa de, y, y también retomar nuestros proyectos y nuestros sueños que muchas veces quedan postergados por la maternidad, por la crianza o por hacerse cargo de una familia o una comunidad. Entonces yo creo que ambas cosas, pero siempre la organización como bandera de lucha vecina si queremos tener más derechos. Eso es lo que podría decir. Muchas gracias, Ruby. Qué interesante, bueno, todo lo que planteas, cómo lo íntimo, ¿cierto? Y lo público cobran relevancia, ¿cierto? Para promover la visibilización, la valorización de la labor doméstica y también la lucha que tiene que ver con nuestros derechos, ¿cierto? Porque no ha sido gratis. Muchas mujeres, incluso en la historia que se ha escrito, han dado su vida para eso. Y bueno, en marzo muchas mujeres, ¿cierto? Salimos a las calles también
a visibilizar y pedir una vida digna, una vida libre de violencia y también que se respeten nuestros derechos humanos. En ese sentido, ¿cierto? Si hemos avanzado todavía, queda mucho. Tomar conciencia resulta fundamental, el uso cierto del lenguaje inclusivo, compartir los roles, también el derecho a decir no, también conservar un espacio para una misma, ¿cierto? Hoy día eso resulta complejo porque estamos en la casa, ¿cierto? Y para las mujeres que tienen niños tienen que estar preocupadas además de esta educación virtual, ¿cierto? Para quienes cuidan, hay muchas mujeres en nuestra comuna que cuidan a adultas mayores, donde vemos madres con hijas o hijas con ambos padres, ¿cierto? Adultos mayores, donde el rol de alguna manera de la crianza se va modificando, pero también tiene que ver con un acompañamiento o estar siempre a servicio de un otro o una otra. Quisiera también destacar lo que tú mencionabas en relación a las ollas comunes, ¿cierto? Como a los almuerzos solidarios, como manifestaciones sociales y políticas de solidaridad y también de sororidad. Y en ese sentido las mujeres tienen un rol fundamental, lo tuvieron en una época muy dura, ¿cierto?, de nuestra historia. Hablo específicamente de la dictadura cívico-militar, donde fueron las mujeres, ¿cierto?, también que en distintos territorios levantaron estas iniciativas, también en conjunto con hombres, también dirigentes sociales. Y hoy día en nuestra comuna no está ajena a eso. Y en ese sentido, bueno, quisiera compartir una reflexión también de nuestra vecina Verónica en relación a cómo las mujeres de la comuna El Bosque también se están organizando y están colaborando entre sí, ¿cierto? Tejiendo redes. Querida mujer bosquina, como siempre, tenemos que ir en apoyo de nuestros vecinos, como mujeres guerreras, mujeres fuertes, madres. Y las que no son madres, son hijas, son hermanas. Nos necesitamos hoy más que nunca. Tenemos que ayudarnos. En muchos lugares de nuestra comuna se están haciendo ollas comunes para ir a ayudar a nuestros queridos vecinos. Ayudémonos, llevemos alimentos no perecibles. Bueno, también pueden llevar carne o lo que ustedes quieran del día y llevarlas a su sector. En nuestro sector, el sector 6, se está haciendo una olla común. Todos los días, mujeres trabajando para ir en ayuda de nuestra comunidad, que la necesitamos más que nunca hoy. Pido su ayuda y vamos adelante, vamos a salir. Chao. Hemos escuchado las palabras de Verónica. Así como está Verónica, hay muchas mujeres en la comuna haciendo trabajo solidario, ¿cierto? Desinteresado, tejiendo redes. Y también en muchos lugares también este trabajo se está haciendo en conjunto también con compañeras y compañeros de nuestra municipalidad, quienes también están colaborando también con estas iniciativas. Para ir cerrando ya este espacio, bueno, agradecer tu tiempo, ¿cierto? Agradecer este espacio reflexivo y de conversación, ¿cierto? Con toda la comunidad que nos está mirando ahora desde el bosque. Y vamos a irnos despidiendo. Cuéntanos, Ruby, un poquito algo que hablábamos, ¿cierto?, fuera de la pantalla, en relación a los temas también que tú estás trabajando, por si es que hay personas interesadas en profundizar un poquito más de eso. Bueno, muchas gracias, Evelyn. Sí, yo, bueno, soy historiadora, estudié ciencias sociales, pero yo trabajo en una biblioteca donde soy mediadora de lectura, ¿ya? Soy encargada de ser un medio, un puente, por así decirlo, entre los lectores y los libros. Y en ese sentido, ahora con la pandemia empecé a trabajar estos clubes de lectura, pero de manera online. Tengo una página en Instagram que se llama Puente Violeta, donde ahí van a poder encontrar, por supuesto, los diferentes ciclos de lectura que estoy desarrollando. Actualmente está en desarrollo uno de trabajo doméstico y amor romántico.
¿ya? Es súper atingente a lo que estamos hablando ahora, y también lo pensé como algo necesario de reflexionar en esta pandemia donde se está agudizando la violencia y están en crisis también las relaciones interpersonales en el interior del hogar. Bueno, en esa página también van a encontrar reflexiones mías, recomendaciones de libros, y ahí voy a estar subiendo la información por si quieren inscribirse a los clubes de lectura. Son espacios muy seguros, súper reducido el número porque me gusta asegurar la intimidad para que sea un espacio no solamente donde vamos a hablar de libros, sino donde podamos abrirnos, que sea un espacio para la distensión, la distracción, un quiebre en la rutina de muchas mujeres que están ahí ahogadas en la rutina, en las tareas domésticas. Mi trabajo va un poco con esa intención, y es un espacio separatista, solamente orientado hacia mujeres, no por una enemistad con los hombres, por supuesto, sino para asegurar que sea un espacio seguro. Hay muchas mujeres que llegan al feminismo por sobrevivencia, ¿ya? Porque han vivido una situación de violencia, de estar al borde de la muerte, entonces no quieren organizarse, no quieren estar en espacios con hombres, y se entiende. Y yo, por esa moción, intento siempre que sea espacios seguros, separatistas y reducidos, porque también allí se generan amistades, vínculos importantes. Así que la invito a seguir mi página de Instagram, es puente.violeta. Ahí se van a enterar de todas las noticias. Gracias. Muchas gracias, Ruby. Puente.violeta. Bueno, hoy día, si bien Ruby, ¿cierto?, invita a un espacio íntimo más bien para mujeres, este espacio ha sido para hombres y mujeres. Entonces, en ese sentido, destacar, ¿cierto?, como Ruby también, y desde el Centro Mujer y Género, creemos, ¿cierto?, en la relevancia de que estas instancias sean partícipes todas y todos. También mencionar, ¿cierto?, que existe nuestro Centro de Desarrollo Integral Mujer y Género, el programa de atención especializado en violencia, mujeres que están en este minuto con algún hecho, ¿cierto?, de violencia en cualquiera de sus formas, pueden contactarse con nosotras y estamos ahí para ayudar, y seguir el Instagram, ¿cierto?, de Ruby, muy interesante, y en un futuro esperamos seguirla teniendo de invitada para seguir conversando. Yo ya me voy despidiendo, agradecer a todas las personas que nos estuvieron escuchando, un saludo cordial a la comunidad, a las dirigentes sociales, a seguir adelante. Vamos a seguir con estos espacios de conversación virtual. Entre nosotras nos cuidamos todos los viernes con distintas invitadas y distintos temas, y también con la intervención de nuestras vecinas también, que van a comenzar, ¿cierto?, también a tomarse un lugar frente a las cámaras comunales. ¿Qué más? Decirles que este conversatorio va a quedar registrado, ¿cierto?, en el Bosque TV, y lo pueden reproducir ahí en ese espacio. Preguntas que tengan también las pueden hacer por interno y les vamos a mandar las respectivas respuestas. Un abrazo grande a todas y todos. Chao. Chao, gracias.